Les damos la bienvenida a la conferencia técnico-comercial liderada por la empresa Compresores, especialistas en reconstrucción de compresores. Antes de iniciar, les agradecemos a las personas que nos acompañan a esta hora del día por su disposición para participar en este tipo de espacios diseñados especialmente para ustedes. Adicional, les sugerimos tener en cuenta que las dudas e inquietudes serán atendidas directamente desde el chat habilitado de YouTube por el canal designado por la empresa anfitriona, que para este caso es Compresores Limitada. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida al ingeniero José Rubio. Él es ingeniero mecánico con más de 40 años de experiencia en el sector. Actualmente se desempeña como gerente de Compresores Limitada en Colombia y de Col Compressor en Panamá. Ingeniero, bienvenido. Buenos días. Iniciamos esta charla, causas de fallas eléctricas en compresores de refrigeración. El tema se viene a que cuando un compresor falla, hay de dos tipos: falla eléctrica, falla mecánica. Tomamos exclusivamente la falla eléctrica porque es una falla que produce mayores costos y mayor tiempo en el momento de volverlo a colocar en línea. Los compresores son activos de la empresa que los utiliza. Son unos activos importantes. Igualmente, sus costos de funcionamiento es un rubro considerable dentro de los costos totales de la empresa. Cuando falla un equipo, la mercancía es riesgosa a que se dañe por la temperatura y hay que hacer unos correctivos para entrar a ponerlo otra vez en funcionamiento. Las causas de las fallas, tanto eléctricas como mecánicas, se conocen, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar esas fallas, a diagnosticarlas, y con esa información que nos da, vamos a transmitir cuáles son los correctivos para cada causa. Adicional a esto, vamos a hablar de los mayores valores, así lo denominamos, que corresponden a el poner el compresor nuevamente en funcionamiento. Estas cifras, cuando ocurre, son mantenimientos correctivos que están fuera de las cifras estipuladas en el presupuesto de mantenimiento. ¿Qué hicimos? Nosotros, como Compresores Limitada y Col Compressor, evaluamos compresores y damos los diagnósticos. Utilizamos exactamente 912 evaluaciones totales. De ellas, 513 fueron por fallas eléctricas. De esa es la que vamos a hablar. Las fallas eléctricas las distribuimos de dos formas: por origen interno y por origen externo. En las de origen interno son las fallas que ocurren dentro del compresor o dentro del mismo sistema. Las fallas externas son las que son fuera del sistema de refrigeración, ¿sí? Entonces, las de origen interno son ataque de acidez por fallas mecánicas, por partículas. Las de origen externo son por variación de voltaje, ausencia de fase, y hay otro tipo de fallas externas. Aquí tomamos las 153, había dicho 513, son 153 fallas eléctricas de las 912 totales. Y aquí están distribuidas de mayor a menor. Las que más causan fallas son la ausencia de fase. Y las que menor causan fallas son la variación de voltaje. Entonces tenemos ausencia de fases, ocupa el 29%, la de partículas 28%, fallas mecánicas 8.5%, ataque de acidez 14%, otras fallas el 11% y fallas por variación de voltaje 8.5%. Si ustedes ven, las cuatro primeras fallas ocupan el 80% de las fallas totales
eléctricas. De todos modos, vamos a conversar de las mismas. Y si miramos un poquito sobre esto, vemos que partículas, fallas mecánicas, ataques de acidez son las tres fallas de origen interno que llevan esa proporción. Y las vamos a mirar cada una de ellas. Cuando un compresor falla, causa paradas de improviso, causa paradas de producción o fallas de almacenamiento en los cuartos fríos. En general, cuando un compresor se falla por causa eléctrica, las exigencias son mayores porque los tiempos de parada son mayores, porque hay que poner el equipo, hacerle limpieza para poner el equipo nuevamente en funcionamiento. ¿Okay? Cuando tenemos una falla, en general, una falla mecánica, es probable que se tenga un compresor en stock, nuevo, reconstruido, o conseguirlo rápidamente en el distribuidor de compresores nuevos, o conseguirlo con nosotros como compresor reconstruido o como alquiler de compresor. ¿Sí? En unas varias horas tiene su equipo nuevamente en funcionamiento, quita el dañado, pone el que está en calidad de funcionamiento, le hace los respectivos cambios de filtros, filtros de piedra, hace vacío y lo ponen a funcionar. Cuando el daño es eléctrico, ya requiere otro tiempo, que es lo que venimos hablando y de lo que vamos a mostrar aquí. Ese tiempo es mayor porque requiere de poner limpieza al sistema. Adicional, tiene lo que hablábamos anteriormente también, tiene unos costos que aumentan, los costos totales. ¿Por qué? Porque se requieren unos materiales para realizar esa limpieza y se requiere un tiempo mayor también para ponerlo en funcionamiento. Fallas eléctricas. Las fallas eléctricas de mayor causa, las que vimos inicialmente, ausencia de fase, partículas, fallas mecánicas, ataque de acidez. Esas nos producen exactamente el 80.39% de las fallas totales. El otro 19 y tanto también los vamos a analizar, las vamos a mirar. Iniciamos, pues, fallas eléctricas de origen interno, ataque de acidez, que es un sistema, un compresor, un sistema cerrado, compresor descarga, envía por todo el sistema de refrigeración y retorna por succión. Eso hace el refrigerante. El refrigerante recorre todo esto. Y realmente el mayor limpiador de un sistema es el refrigerante. Al pasar por todas las tuberías, filtros, por todas las partes, él va poco a poco, va limpiando. Un sistema, cuando uno lo limpia, hace un 70-75% de la limpieza. No puede hacer más por mucho más tiempo que uno le quiera dedicar. Eso queda pegado. Cuando hay quemas, por ejemplo, se forman unos ácidos clorhídricos a causa de la reacción con la tubería, que es de cobre, ¿sí? Y otros tipos de forman lodos, ¿sí? Eso se queda pegado a la tubería, que no es fácil de arrancar con los limpiadores. El refrigerante, al pasar y volver a pasar varias veces, va arrastrando, va quitando de ahí. Y por supuesto, alguna parte pueden que se queden los filtros, pero una buena parte de ellos pasa los filtros y viene retornando hacia el estator, hacia el compresor, que el estator es lo primero que recibe el refrigerante, la parte de succión. Entonces, esos contaminantes van a golpear primero el estator. Ustedes saben que la velocidad de succión es una velocidad bastante alta. Si esos contaminantes que vienen con el refrigerante son productos ácidos, van atacando al estator poco a poco. ¿Qué es el estator? Es la masa de hierro que tiene todas las bobinas, 12 juegos de bobinas, y esas bobinas unidas entre sí nos arman lo que es en la parte eléctrica, la cual almacena, recibe corriente, forma el campo magnético, ese campo magnético pone a rodar el estator, esa energía eléctrica se transforma en energía mecánica y ese movimiento del estator
gira el cigüeñal a su vez biela, pistones, y en fin, nos hace el trabajo mecánico de succión y descarga. ¿Okay? Entonces, al ser golpeado por el refrigerante contaminado, ¿el alambre qué es? El alambre viene con doble capa de barniz. A su vez, después que se arma, que se fabrica, él lleva un barnizado posterior. Pasa a horno por una temperatura y un tiempo ya determinado. Es una protección adicional. Ese golpe va mermando esa protección hasta que lo pone en cortocircuito y lo quema. ¿Verdad? Eso debe ser evitado. ¿Qué es? Cuando un equipo se pone en funcionamiento, sea por daño mecánico, sea por daño eléctrico, debemos de medir el pH del aceite. Y es relativamente sencillo. Tomar unas gotas de aceite de ese compresor en funcionamiento y ponerla. Hay unas tirillas químicas que nos hacen esa medición de pH con bastante exactitud. No trae un número, sino por el color uno compara y ve en qué rango se está moviendo el pH del aceite. Hay unos pHímetros, incluso digitales, que son muy exactos porque nos dan el número con décimas. ¿Sí? Entonces uno tiene una cifra más exacta. Después que se arranca un equipo, ustedes saben que siempre se recomienda, y es necesario hacerlo, el arranque, un cambio de aceite a varias horas o varios días. Depende del daño que haya tenido y del criterio del técnico que va a estar haciendo esto. En ese cambio de aceite se toma una muestra del aceite. El pH del aceite debe ser 7, o sea, neutro. Si se nos comienza a bajar hacia la parte ácida, debemos de hacer una trazabilidad. Tomamos una fecha y tomamos una medición y ponemos fechas diferentes al criterio de esa persona, a su experiencia, y va mirando cómo va bajando ese pH. Si baja muy rápidamente, ese aceite debe ser cambiado de inmediato. ¿Qué quiero decirle con todo esto? El aceite no debe ser cambiado por tiempo, como ocurre con frecuencia. Es una información un poco equivocada que tenemos. Debe ser cambiado, sí, pero yo mido el pH. O de pronto el primero sí lo cambio a las horas de funcionamiento o al día de funcionamiento. Y en base a eso comienzo a tomar información. Y voy haciendo los cambios de aceite, depende del valor de pH que me esté arrojando en cada prueba que haga. ¿Sí? No necesariamente a la siguiente vez tengo que cambiar aceite. Para el compresor tomo unas cuantas gotas de aceite, mido ese pH, tomo la decisión si sigo con ese aceite o ya requiere de un cambio. Y así, como le digo, llevo una trazabilidad que puede llegar hasta un año incluso. ¿Por qué un año? No necesariamente vamos a estar cambiando cada semana, cada mes, sino depende del valor del pH. ¿Por qué un año? Porque puede uno llegar a los undécimo, y toma el pH y en base a ese valor uno dice, ya este equipo no tengo que cambiarle aceite en mucho tiempo o debo cambiarle ya este último y ya el compresor lo saqué o el sistema lo saqué de ese correctivo todavía haciendo estas revisiones. Todos esos costos van a ser cargados al costo del cambio del compresor y en cada cambio de aceite debe ser cambiado filtros, tanto de piedra en succión como de la línea de líquido. Pasamos a otros daños mecánicos, a otros tipos de daños internos que son por causas mecánicas. Cuando un compresor falla mecánicamente, es muy probable que suceden fracturas, bielas, pistones, por alguna causa de lubricación o de retorno de líquido o de dilución, en fin, dentro de las causas mecánicas que ocurren. Y ocurre que salen limallas o pedazos pequeños de metal que pasan del lado mecánico al lado eléctrico, a donde está el estator.
se introduce en el estator y lo ponen en cortocircuito, produce la quema. ¿Qué ocurre? Yo debo de evitarlo, ¿cómo? Parando el compresor de inmediato. En ocasiones desarmamos compresores y encontramos que dentro del estator, a pesar de que no se ha quemado, hay partes metálicas introducidas en él. Y es muy posible que haciendo limpieza soplado, limpiando con productos dieléctricos, se pueda retirar y se salva el estator. Hay veces donde aún no quemado está el volumen de esas partes mecánicas, esas partes metálicas que se han introducido, que es riesgoso seguir trabajándolo de esa forma, volverlo a colocar en funcionamiento. Entonces uno habla con el cliente y el cliente pues decide, no, yo me arriesgo o no. Rebobinemos nuevamente para evitar un daño posterior de quema. Estas son las causas mecánicas, ¿y qué hacemos? Pues ponemos el compresor, lo paramos en su momento para evitar de que se nos pase al lado del estator y nos produzca esta futura falla. La tercera causa de origen externo es partículas. Así como el refrigerante arrastra las contaminaciones que están pegadas a la tubería, hay contaminaciones, lodo, volvemos a repetir, hay sólidos que se van desprendiendo y el refrigerante lo lleva, lo pasa por todo el sistema, lo introduce al compresor y golpean al estator por la alta velocidad que trae y lo ponen en corto. Son partículas metálicas. En ocasiones, ¿qué ocurre? Cuando se hace un cambio de un compresor que se quemó, o no necesariamente por daño mecánico, el sistema originalmente no trajo filtro en succión, ocurre con cierta frecuencia, y entonces se decide colocar un portafiltro. Entonces hay que hacer un corte a la tubería para colocar el portafiltro. No siempre es fácil, porque algunas veces el tamaño, el espacio que hay antes de la válvula de succión, longitudinalmente del lado horizontal, lo permita. Entonces se hacen cortes y los cortes no lo hacen con cuidado. Cuando se hace un corte de la tubería, debe ponerse un chorro, una línea de nitrógeno que va a arrastrar hacia afuera esas partículas sólidas para que no se introducen en el sistema. Hacen soldadura y de igual forma, las puntas de la soldadura van arrastrándose hacia adentro. Cuando el sistema arranca, eso no se pierde, eso no se queda, eso va a llegar al compresor y uno lo encuentra con el estator. Algunas veces son más pequeños, salva el estator, no lo golpea, no lo quema, se va hacia cárter. A veces obstruye el filtro de aceite o a veces se queda sobre la tapa cárter y no ha producido daño, pero hay el riesgo de eso. Entonces, cuando se hacen esas instalaciones hay que ser cuidadosos y no producir ese tipo de partículas que nos van a causar daños posteriores. Aquí finalizamos. Tenemos esto, lo que hablamos ahorita, colocar el nitrógeno hacia el lado afuera de la tubería para que arrastre todo eso sucio y que no queden en la tubería de succión. Pasamos ahora a las fallas de origen externo. ¿Qué tenemos? Ausencia de fases, que es la que mayor causa de daño tiene. Tiene más del 29% de ese tipo de fallas. Ellas se originan en el tablero eléctrico, algunas veces fuera del tablero eléctrico, anterior a la alimentación del breque totalizador que está en el tablero eléctrico. ¿Qué ocurre? Una de las líneas de alimentación trifásica al compresor se ausenta. Y al ausentarse, ¿qué hace? Sobre las otras dos líneas, el compresor está funcionando, tiene una inercia, entonces sobre las otras dos líneas se recarga, o alguna vez se queda una sola, sobre esa sola se recarga toda la corriente. Y por supuesto, el estator, la bobina del estator no la soporta. Ello fue fabricado con un tamaño de alambre para una
magnitud de corriente. Esta es mayor y las quema, las pone corto, no resiste este exceso de corriente. Este tipo de falla es una falla que no es fácil de encontrarla, no es fácil de corregirla, porque hay muchos puntos donde nos puede ausentar. Como les digo, en ocasiones se ausenta fuera del tablero. Cuando se ausenta en la bordera, en la parte externa de la bordera, la alimentación de la protección térmica del compresor, es muy fácil porque allí se ve en la caja bordera, al destaparla. Incluso algunas veces es tan fuerte que quema la bordera, pero uno la distingue y rápidamente logra corregirse. Cuando es de ahí hacia atrás, hay que mirar bien las fallas. A veces ocurre en el contactor y uno mira el contactor, aparentemente se ve bien, pero el tamaño de los contactos se ha disminuido, la altura se ha aumentado. ¿Sí? Entonces, cuando uno lo pone en funcionamiento, él queda abierto, no alcanza a cerrarse, eso intenta la fase. Uno hace unas pruebas en vacío, las conecta y prende, y las 3 fases le da momentáneamente. Uno dice el contactor está bien, no siempre es así. Es mejor desarmar el contactor, mirar los contactos, con ocasiones la falla está ahí, o fuera de ahí en alguna de las conexiones, algunas de las líneas eléctricas recalentadas, partidas, que nos causan este tipo. Podemos evitarlo si tenemos la protección térmica muy bien ajustada. Protección térmica es la que nos está con el valor del compresor funcionando, ¿sí? No con el valor de la corriente que nos diga una tabla o la tabla del compresor si la trae. Es funcionando ese valor, porque es que el compresor puede estar funcionando con diferentes tipos de temperatura y a más baja temperatura el consumo de corriente es menor, porque al retornar el refrigerante, él pasa por el estator y ese es un intercambiador de calor. A más baja temperatura le arrastra más el calor al estator y consume menos corriente. Entonces, un compresor en baja temperatura, del mismo tamaño, de la misma capacidad, él va a consumir menos corriente que uno en aire acondicionado, o irnos al otro extremo. Entonces, la protección térmica debe estar muy bien ajustada ahí, el valor exacto de corriente del compresor. Las protecciones térmicas son de disparo retardado, dice la teoría. Entonces, ellas no actúan enseguida. Entonces, con mayor razón, debo de tener ese valor allí bien fijo, bien pegado. Otras fallas externas ocurren por esto. Tengo un tablero, incluso un equipo nuevo, tablero eléctrico que no ha sido construido o no fue comprado con los elementos bien seleccionados. El contactor a su capacidad, la protección térmica, el breaker, todo esto hace que se recaliente, o el tamaño del cable muchas veces hace que se recaliente. Para fabricar un tablero existen normas eléctricas. Copeland, por ejemplo, tiene un manual eléctrico donde están todas las normas de cómo se seleccionan los elementos. Por ejemplo, un contactor yo no lo selecciono por el caballaje del compresor. No, ese no es el caballaje, lo multiplico por un factor y me da la corriente. No, allí Copeland lo tiene y tiene los tamaños de los contactores basados en el modelo del compresor y del voltaje que va a recibir, 220 o 440. Esa es la forma exacta de hacer eso. Entonces, yo no he seleccionado bien, o quien me fabricó el tablero eléctrico o donde lo compré, no he seleccionado bien el tamaño. Y en más de una ocasión, la calidad de esos elementos eléctricos. Ustedes saben, no hay un rango de valores. No necesariamente el más costoso es el mejor, pero normalmente el muy barato es de poca calidad. Estamos hablando que los compresores trabajan con corriente AC3.
¿sí? Entonces, sobre esa es la que tenemos que seleccionar los elementos eléctricos para el tablero que vamos a colocar en nuestro equipo de refrigeración. Entonces, acá tenemos que, ¿qué debemos hacer? Tener el tablero adecuado con las condiciones en calidad y capacidad para evitarnos esta falla. Variación de voltaje. La variación de voltaje es la más difícil de nosotros de corregir porque es una falla externa. Bien externa, es externa incluso a la empresa. Es de la empresa de energía eléctrica que le suministra. La corriente o el voltaje, perdón, debe de ir en unos rangos. Para los compresores, la placa del compresor lo establece para 220 o para 440. Él funciona en un rango de voltaje. Fuera de ese rango, mayor o menor, comienza a tener problemas el estator. En 220, por ejemplo, el 220 es un valor nominal. Él puede funcionar entre 208 a 230. ¿Sí? Dentro de ese rango, trabaja en sus condiciones perfectas. Si se sube, nos va a comenzar a hacer daño. Y si se baja, que es lo más común, por debajo de ese 208, no solamente comienza a subir más la corriente, que es un mayor consumo. ¿Por qué? Porque recuerden, la corriente es inversamente proporcional al voltaje. Menor voltaje, mayor corriente y viceversa. Entonces, por debajo de 208 comienza a subirse las corrientes por unos valores excesivos. Y si la frecuencia es mucho o cada frecuencia es muy larga, el estator va a estar trabajando fuera de sus condiciones, se está recalentando hasta que entra en cortocircuito. Entonces, ¿qué debemos hacer? Colocarle un protector de voltaje al tablero eléctrico. Puede ser un protector de voltaje por cada tablero eléctrico, puede ser un protector de voltaje por varios tableros, pero que nos evite esa falla. Hay protectores de voltaje que vienen con unas graduaciones. Yo puedo ajustar el voltaje que yo requiero o quisiera que trabajara mi equipo. Otra vez se viene un valor fijo. ¿Qué hace él cuando está fuera del rango allí graduado? Él saca el equipo de funcionamiento y lo protege hasta que nuevamente no venga la corriente, el voltaje con su valor adecuado. A su vez tiene un temporizador, muchas veces de 15 minutos, para que esté sensando que realmente se tenga manteniendo ese voltaje. Algunas veces llega el voltaje normal, comienza el temporizador a funcionar, pero a veces lo vuelve a sacar porque vuelve a caerse el voltaje, a variar, perdón, el voltaje. ¿Sí? Entonces, otra vez el temporizador entraría a ponerlo a funcionar y así. Algunas veces se requiere o cambiar el tiempo, el temporizador no es tan bueno, porque él es un tiempo adecuado en que el voltaje se estabilice y nuevamente tenga el compresor funcionando, que es lo que necesitamos proteger. Okay. Aquí tenemos algunas fotos de daño, algunas cuantas. No es que la idea no es mostrar cada tipo de daño que ocurre, que ustedes se vuelvan unos expertos, sino por mostrar más o menos de qué forma son. Este es un daño por una fase, ¿sí? Por ausencia de fase. Si pueden ver la parte que está dañada, esta parte que está aquí, es la parte quemada. El resto se ausentó, ¿verdad? Y sobre esto no actuó la protección térmica y quemó. No actuó porque no la tenía, no actuó porque falló la interna o la externa y nos produjo este tipo de quema. Este es otro también, este es, por así decirlo, ustedes pueden ver aquí, en esta parte de acá, que no tiene barniz. Fue atacado hasta que los puso en corto. Este uno, que es por ausencia de fases también, aquí después lo ven en la parte superior derecha, se ausentó. Aquí la protección trabajó muy bien, actuó muy bien. Si ven, la quema es muy poca, es muy corta y
la contaminación fue muy poca o tal vez ninguna. Miren esta es variación de voltaje. Si lo ven aquí, toda la contaminación que tuvo, y esa contaminación sale del compresor y llega algunas veces hasta el condensador. Todo eso tiene que ser limpiado. Todo eso requiere tiempo y costo de materiales. No solamente se quemó, sino que en ocasiones los técnicos llegan, diagnostican equivocadamente que no es por una falla eléctrica y vuelven a arrancar, lo que se denomina rearranque. Ustedes pueden ver aquí esta explosión que hoy, eso es posterior al daño inicial. Y aquí ustedes pueden ver otra explosión. O sea, tuvo por lo menos 2 de arranque. Y eso, la contaminación es grandísima. Camina hacia el sistema y el tiempo es bastante largo y los materiales bastantes para poner el equipo en limpieza otra vez. Vuelve a ser aquí una ausencia de fase en la parte superior. Tenemos aquí lo que queremos hablar hacia el final, que son los mayores costos. Les decía al inicio, cuando un compresor es dañado mecánicamente, en cuestión de horas, si hay el suplente, de inmediato, pues está funcionando el sistema. Cuando es por una falla eléctrica, aún habiendo el suplente al lado, allí disponible, no puede serlo porque hay que hacer unas limpiezas previas. Ustedes vieron las contaminaciones, un poco de lo que marca en el estator y así camina. Para esto se requieren unos productos adicionales, unos productos de limpieza, ¿no?, que sean compatibles con el medio ambiente. Para soplarlos con nitrógeno, echarlo en el sistema, hacer una limpieza en varias ocasiones, hasta creer uno que esa limpieza ya es la posible y colocar el compresor nuevamente en funcionamiento. Esto, hay ocasiones donde llega hasta 3 días con el sistema parado. ¿Qué significa esto? La empresa requiere de ese equipo, entonces llevó esa mercancía, tiene la posibilidad de otros cuartos fríos y la traslada para allá. Eso es lo más sencillo. Arrienda cuartos fríos y lleva la mercancía hacia allá. O en ocasiones el volumen es alto y alquila un contenedor acá en su sitio, que a su vez también tiene que llevar una revisión para poder tener esa mercancía producida a la temperatura que requiere para evitar su daño, si no el costo sería todavía mayor a los costos adicionales que requiere por entrar el sistema en parada por este tipo de falla. ¿Sí? Al cambiar, al final, debemos hacer varios cambios de aceite que lo hablamos al principio, siempre por la medición de pH. Adicional, en cada cambio de aceite debo hacer cambios de filtros. ¿Sí? Entonces, no es solamente los tiempos de parada en arrancar el equipo, sino algunos tiempos de parada cortos, programados, que probablemente no vayan a afectar la producción de productos refrigerados o el almacenamiento del producto refrigerado. Está programado, pero sí ocurre una mano de obra mayor en estar haciendo estos cambios en cada ocasión que ocurra. ¿Sí? Lo que hablábamos ahorita, requerimos nitrógeno. Algunas veces las balas de nitrógeno de 3 metros cúbicos se requieren 2. Limpiadores, varias cantidades que sean compatibles con el medio ambiente. Diversas cantidades de piedras, aceite, refrigerante. Requerimos herramientas, instrumentos, bomba de vacío, equipo recolector de refrigerante, vacómetro al final para volverlo a poner otra vez a funcionar. Recuerden que cuando yo debo de colocar un compresor nuevamente en funcionamiento, debo hacer la triple evacuación, llevarlo hasta 1000 micras,
parar, cargar refrigerante, nitrógeno, perdón, y volver a hacer vacío. 750, 650, alrededor de esa cifra, sería el segundo vacío. Vuelvo a echar nitrógeno y vuelvo a hacer el tercer vacío, que depende del tipo de refrigerante y de aceite que voy a utilizar. Si es un aceite mineral, puede llegar hasta 500 micras. Si el aceite es POE, debo estar llegando sobre las 350 micras. Es más exigente, porque ustedes saben que él es un mayor absorbedor de humedad. Entonces, debo de tener el equipo muy bien con la eliminación de humedad dentro de él. Estos mayores costos tienen unos valores aproximados a 6 millones de pesos y más. ¿Sí? Ustedes pueden ver esta cifra, 6 millones de pesos por cada equipo quemado. Innecesariamente, si yo llevo unos mantenimientos preventivos adecuados, si los tableros eléctricos a su vez le llevo su trazabilidad y hago ajustes de línea, revisión de sus elementos eléctricos a unos tiempos adecuados, eso tiene un costo de mano de obra, sí, dentro del mantenimiento preventivo, pero no tiene un costo de parada al sistema porque son programados, son preventivos, son fechas ya programadas para yo poder parar ese equipo y hacerle, que es un tiempo relativamente corto. ¿Sí? Me puedo ahorrar este dinero, esta incomodidad. Y fíjense esa cifra llevada al programa que ustedes tengan, la planeación de costos a un mantenimiento preventivo. Imagínense qué mejores cosas pueden hacer ustedes dentro de ese preventivo. Finalmente, quiero dejarle esta frase. Lo ideal es que su compresor no falle por causas eléctricas. Un compresor va a fallar en su tiempo de vida útil. Nunca se hace, pero si yo estoy tomando un horómetro y llevo el tiempo de funcionamiento del compresor y ya sé que está encima de sus horas de funcionamiento, yo puedo programar ese compresor, quitarlo, poner el otro, cambiar unos filtros, hacer un vacío y no tengo ninguna parada que me cueste porque fue programada. Pero sobre todo si ese daño es eléctrico, ustedes han visto estas cifras, estos tiempos y estos inconvenientes que pueden evitarse si yo sé cómo debo hacer mis preventivos eléctricos para evitarlos. Gracias. Ingeniero José, le damos las gracias por acompañarnos en el desarrollo de esta actividad, al igual que a todo el equipo de compresores, quienes han hecho el desarrollo de esta actividad posible. A la audiencia le recordamos acompañarnos a nuestra feria de ventilación, refrigeración y aire acondicionado, la cual estará disponible desde el 11 al 15 de agosto. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan un excelente día. Hasta luego.